este espacio por la mañana, hoy viernes 25, siempre en compañía de la directa amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, estará con nosotros el periodista Manuel Brito. En unos momentos, Brito se integrará con nosotros. Bueno, antes quisiera comentar. Yo pienso que el alcalde David Collado ha tenido una gestión al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional majestuosa, una gestión majestuosa que ha transformado a la ciudad de Santo Domingo. Desde que usted entra a la ciudad de Santo Domingo y usted se encuentra con la Plaza de la Trinitaria, que estaba convertida en un antro de antisociales y cosas, hoy es toda una plaza muy vistosa, muy bien, muy hermosa, muy bien decorada. Le cambia la imagen a la ciudad cuando usted va entrando a Santo Domingo. Pero si usted se va al malecón, usted ve una cosa impresionante. A usted le da la impresión que está en Miami. Cuando usted cruza por el malecón de aquí de Santo Domingo, principalmente por el rescate de esta obra inmensa que fue el monumento a Fray Antonio de Montesinos, que estaba en un total abandono, en un total descuido. Incluso era un garaje de camioneros. Eso estaba lleno de camioneros ahí. Pero si usted se va por los barrios, usted se encuentra con que las calles de los principales barrios de aquí de la capital están pavimentadas y el sistema de drenaje es rescatado, los invernales rescatados. O sea, y además el Ayuntamiento del Distrito Nacional se siente una institución con autoridad, con carácter, y en esa misma medida los ciudadanos de aquí, de la capital, han ido haciendo su aporte en términos de pagar la basura y esas cosas, porque entienden que sus recursos se están utilizando. Y en eso, hay que reconocer esa labor de David Collado al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y además, la transparencia que él mismo ha dicho que le ha permitido al Ayuntamiento del Distrito Nacional en estos últimos 3 años un ahorro de miles de millones, de decenas de millones de pesos. Es decir, que el paso de David Collado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha sido fructífera. Y él decía el pasado lunes que tenía propuestas de varios partidos para que él encabece su boleta, que tenía propuestas para que él sea candidato presidencial. Y yo pienso que el PRM debería de buscar la forma de llegar a un avenimiento con David Collado, porque David Collado hoy en día está entre los 5 líderes políticos de mayor aprobación electoral. David Collado ya no tiene un proyecto presidencial así público que él lo haya anunciado, pero ya las encuestas lo colocan con Leonel, con Abinader, con los candidatos de mayor impulso en la sociedad dominicana. De todos modos, vamos a esperar. Yo pienso que David Collado, junto a otros líderes jóvenes que tiene la sociedad dominicana,
está llamado a llenar en el futuro las grandes posiciones de la sociedad dominicana. Está en el relevo político del país. Ya, ¿para cuándo? Yo no sé, porque uno no tiene una bola de cristal, pero en el futuro David Collado va a ser una pieza importante en el relevo político dominicano, y eso es bueno, que la sociedad dominicana se vaya preparando para el futuro, que la sociedad dominicana vaya haciendo los cambios y las transformaciones que se necesitan. Yo incluso por eso he sostenido que aquí, después de la aprobación en la Constitución de la República del modelo americano de una elección y una reelección, yo pienso que de aquí para allá nadie debe de permanecer más de 2 periodos en el poder, porque ya aquí hay un liderazgo, relevo importante. El mismo David Collado, Abel Martínez en Santiago, Demóstenes Martínez de Santiago, y varios políticos jóvenes que en el futuro corto van a jugar un papel estelar en la política dominicana. Así que vamos a esperar a ver qué viene por ahí en la lucha política que se está librando aquí en el país, de cara a las elecciones primero municipales de febrero y después para las elecciones presidenciales y congresionales de mayo del año próximo. Miren, ayer el Partido de la Liberación Dominicana, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió y Danilo impuso como presidente a Temístocles Montá. Parece que hubo un cambio de dirección en el último momento, porque la intención era poner a Felucho como presidente del PLD. Esa era la intención, y por eso era que Felucho era el que lucía más guapo y el perro que más ladraba, o el circo o el títere que más se movía en el circo. En fin, es que Felucho era el que supuestamente iba a sustituir a Leonel Fernández en la presidencia del PLD. Pero Danilo decidió poner a Temístocles Montá. Yo conozco a Temístocles Montá, porque me tocó, igual que a Manuel Brito, nos tocó trabajar con Temístocles Montá una vez. Pero yo le voy a recordar a Temístocles Montá un capítulo de la historia dominicana que él no debe olvidar ahora, que Danilo... En prensa del partido, buenos días, Alexander, para que especifique en qué condición estuvimos vinculados, siendo tema el secretario de prensa. Eso fue como en el 91. Del partido, y uno en condición de vicesecretario de prensa. Y ahí se produjo ese vínculo de un trabajo de funciones políticas. Sí, mire, entonces yo decía, yo le voy a recomendar, ya que Danilo lo puso a ver como presidente, yo le voy a recomendar un capítulo de la historia dominicana a Temístocles Montá, que Balaguer lo cita en su libro Memoria de un cortesano del aire Trujillo. Dice Balaguer que la designación más ominosa que él que tuvo en toda su carrera política fue cuando Trujillo lo designó canciller de la República en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y Trujillo se metió en una fricción con Alemania, con el Tercer Reich que encabezó Adolf Hitler. Y cuando Trujillo se lo planteó a Balaguer, Balaguer le dijo que no, que eso no era apropiado, que eso no era conveniente. Y le dijo que no. Bueno, la posición del canciller, es decir, de Joaquín Balaguer, fue de que el país no se metiera en eso. Trujillo lo hizo
por encima de la opinión de Balaguer, que era el canciller de la República, y mandó 3 corbetas a involucrarse en el conflicto bélico. Y cuando las 3 corbetas iban saliendo de aquí del territorio marítimo dominicano, fueron hundidas las 3 por un submarino alemán. Y Trujillo destituyó al canciller de la República por haber metido al país en esa conflagración innecesaria y sin su autorización. Y entonces Balaguer dice que esa fue la designación más ominosa que él tuvo en su carrera política, lo dice en el libro Memoria de un cortesano de Trujillo. Entonces, le hago este recuento a Temístocles Montá de ese episodio de la historia dominicana para que él tenga cuidado. Porque esos líderes políticos autoritarios con un perfil muy radical en el sentido del autoritarismo, no tienen amigos, no tienen familia, no tienen a nadie. Fíjense incluso que de los líderes, de los dirigentes del PLD más allegado a Danilo Medina, él ha sacrificado a varios cuando su interés particular así lo ha meritado. Y eso es propio de ese tipo como el episodio que acabo de contar que Trujillo le hizo a Balaguer. Pero también no olvidemos que Calígula le abrió el vientre a su madre para ver de dónde salió. O sea, ese tipo de líderes no tienen ni amigos, ni familia, ni hijos, ni nada. Simplemente son ellos, por encima de todo. Entonces yo, a Temístocles Montá, yo le digo que se cuide. Más cuando él tiene un expediente por corrupción en la Procuraduría General de la República. Si él, en cualquier momento, por eso quizá lo puso a él. Ayer una persona decía, pero qué raro que no puso a Francisco Javier. Y dijo otra, a Francisco, ¿será para que Francisco Javier lo empuje y lo vote a él, con todo y que sea presidente, y se ponga a él? Pero a Temo Montá lo pusieron porque es un reo del presidente. Temístocles Montá tiene un expediente por corrupción en la Procuraduría General de la República porque fue de lo que recibió soborno de Odebrecht por 15 millones fueron. 15, creo que 15, yo no me acuerdo ya. Y entonces... La situación de millones de dólares en un banco español. Entonces, y él lo admitió diciendo de que se trataba de un dinero de campaña. Quizá por eso lo pusieron, porque es un reo. Anoche una amiga decía, bueno, el carcelero puso a reo como presidente de la penitenciaría. Dime, Brito, buenos días, ¿cómo están las cosas? Muy bien, todo positivo, en buena marcha. Bueno, Alexander, hay la situación de las llamadas, que es la de nunca acabar, la privacidad sin la autorización de un juez, escuchar a todo el mundo. Imagínate cuando se da eso para un legislador que tiene una protección parlamentaria y una jurisdicción especial. Imagínate tú a cualquier ciudadano de este país en estos momentos, las situaciones que se vienen produciendo. Habla con clara visibilidad en la magnitud de la situación de tensión en ese sentido que la República Dominicana está viviendo. Eso es así, son los hechos que expresan con exactitud el tamaño de la intolerancia, de la manera de persecución, de monitoreo, de violación, ¿verdad?, a las leyes, normas que pudieran regir nuestro país. Y la verdad es que esto ha venido teniendo un nivel alto de cuestionamiento, de que se esté monitoreando conversaciones personales en este sentido. El país ha tenido una larga historia. Ya aquí cualquiera instala un centro de monitoreo
para incluso chantajear empresarios, a políticos y representantes de otros sectores de la iglesia para lograr tener alguna información y vender esas informaciones. Hay un nivel de falta de regular estas actividades que mete miedo. Entonces hay un tema ahí con la conversación de Rubén Maldonado y el legislador Merán. La verdad es que son de las cosas que se vienen produciendo un modelo agotado que nada está saliendo bien, en el sentido de que cada una de estas acciones y estos comportamientos le caen los palitos al gobierno, a las autoridades, que habla muy mal de la imagen que cada vez más se viene construyendo en ese sentido, en esos comportamientos que deben bajar un poco el nivel de la población de intolerancia. Se siente sumamente presionado con esa intolerancia, con esa actitud de pedantería, de que todo lo puedo hacer, que nada me es ajeno, que no hay leyes, normas que establezcan una frontera ni un cuestionamiento que me permita yo bajar la guardia y tener un par. Entonces hay una especie en todos los niveles de ese accionar y de ese comportamiento que tiene a empresarios, a líderes religiosos, a comerciantes, a políticos de la oposición en una presión, ¿verdad?, arrinconado, que no tienen ni se siente la libertad para accionar con la democracia, los criterios que debe cursar la dinámica democrática de la República Dominicana. Entonces, hay un temor así. Y no se juega con que solo es para intimidar, sino es que se va al terreno de los hechos, de las acciones. Por eso tú ves que hay muchos de estos sectores que han tenido que de manera abierta, clara, claudicar del curso de su accionar, desnaturalizarse, desdoblarse para los fines de no ser víctimas de una acción desde un sector de una área del gobierno. Esa es la gran verdad. Aquí tú ves que la misma prensa, los propios periodistas, que es un sector que por su naturaleza históricamente, y más cuando hay una debilidad institucional, sectores y ciudadanos de manera individual apelan a los medios de comunicación y han tenido la suerte del nivel de influencia, de uso y hasta de autoridad que las redes sociales han tenido como un escape y la naturaleza misma de las redes sociales para controlarlas, y el pueblo ha tenido que apelar a ese espacio para hacer sentir sus preocupaciones o defenderse. Y aún así la prensa en este país, uno observa el nivel de compromiso y de chantaje que ha sido también un nivel importante de doblegada. Y cuando una prensa se siente callada, se siente comprometida, porque hay muchas formas de callar. De usted decir lo que no debe decir y no hablar en la dirección de los hechos, del papel mismo de la prensa, es una manera de callar, porque no está cumpliendo de manera natural con su papel. Entonces, ese es el panorama. Mira, Brito, yo estaba en un sitio y una
y una amiga me dijo, ¿viste lo que le pasó a Rubén Maldonado y al diputado de San Juan? Henry Merán. Sí, ajá. Y yo le dije, ¿cuál? Me dijo, Henry, yo creo que Merán. Bueno, y le digo yo, ¿cómo? Una llamada. Y me dice que así, sí, publicaron una llamada de ellos dos. Y yo dije, no, pero esto era el colmo. Esto era ya lo único que le faltaba a este país. Que ya ni siquiera los ciudadanos tengan derecho a hablar por teléfono. Mira, yo estaba en esta semana en un sitio ahí en la Tiradentes, que es muy concurrido, y estábamos conversando unas cuantas personas ahí, y una amiga muy personal de un funcionario del Palacio nos dijo que había que tener cuidado con las llamadas telefónicas, porque le estaban interviniendo las llamadas a todos los periodistas y a los políticos y a todo el mundo. Y ella lo comentaba, no haciendo un conocimiento, una advertencia, sino justificando eso. Y cuando ella justificaba eso, yo le decía a ella que ella lo justificaba porque ella no sabía, porque ella desconocía la dimensión del peligro que eso significa para una sociedad. El que el Palacio Nacional ordene intervenirle los teléfonos a los adversarios. Yo quiero recordar que a Richard Nixon en los Estados Unidos, eso le costó el puesto de presidente de los Estados Unidos, mandar a intervenir los teléfonos de los opositores. Es evidente que quien hizo pública es evidente que fue el Palacio Nacional que ordenó intervenirle los teléfonos a Rubén Maldonado y a los demás. Porque el periodista que hizo público eso está al servicio personal de Danilo Medina. Y si él está al servicio personal del gobierno, entonces fue una decisión del gobierno intervenirle los teléfonos a los periodistas, a los opositores, a los empresarios, a los dirigentes sindicales y a todo el que tenga un nivel de influencia pública en la sociedad dominicana. Si yo fuera uno de esos afectados por esa llamada, yo llevaría el caso a la Suprema Corte de Justicia y le hiciera una demanda personal al periodista y a los que participaron en eso. Independientemente de que si se sabe o no se sabe quiénes fueron, pero la intervención de un teléfono aquí no se hace sin la autorización del director del DNI o del presidente de la República, en este caso también de Claudio de los Santos, que es el que está haciendo el papel de jefe de inteligencia del gobierno de Danilo Medina. O sea, el que se intervengan los teléfonos, eso es una violación a los derechos de los ciudadanos. Y los gobiernos están para servirle en buena fe a la sociedad, no para envilecer a la sociedad. Yo pienso que esos dos legisladores deberían denunciar eso incluso en el plano internacional. Deberían llevar esa queja al plano internacional. Que aquí el gobierno le está interviniendo los teléfonos a los periodistas, a los empresarios, a los opositores, a los sindicalistas y a todo el mundo. Y eso que se quieren vender como paladines de la democracia y que son los que más han hecho y que son los que más han resuelto y que son la panacea de esta sociedad. Y eso es lamentable, que una sociedad que un gobierno ponga a la sociedad de rodillas, usando los propios recursos que esa sociedad
le proporciona para el desarrollo, para el progreso, para el avance, lo que haga sea utilizarlo para arrodillar, envilecer, humillar a la sociedad dominicana. Yo no sé hasta dónde esas cosas van a ser posibles, pero aquí ya es tiempo de que esta sociedad se levante contra esos desmanes. Aquí hemos sufrido ese tipo de persecuciones de los gobiernos en varias ocasiones. Y yo pienso que ya esta sociedad debe de buscar la forma de parar eso. Esas cosas hay que llevarlas a los tribunales, hacerle un sometimiento. Si tiene una jurisdicción especial ante la Suprema y si no ante un tribunal ordinario, a quienes se involucraron en eso. El solo hecho de que un programa, un periodista o quien sea dé a conocer una llamada privada es una violación al derecho de ese ciudadano. Y esos diputados deberían de quejarse en los tribunales judicialmente contra los que hicieron eso. Porque ya eso no es posible. Que la persecución y los atropellos contra la sociedad lleguen a esos niveles. Los detalles que pudieran estar produciéndose con respecto a el bloque de los legisladores de la Fuerza del Pueblo. Se ha dicho que ha habido un nivel de obstaculizar ese espacio con todo lo que establece la ley y con los derechos en iguales condiciones como los demás partidos en el bloque de senadores y diputados, con el nacimiento de esta organización política que estará encabezada dignamente por el expresidente doctor Leonel Fernández, rompe lo que sería en la República Dominicana, en el sistema de partidos políticos, el bipartidismo. No hay dudas que en el escenario electoral nacional esta presencia del doctor Leonel Fernández y con la aceptación que ha tenido, primero, la justificación que ha dado Fernández para la salida del PLD después de 47 años de militar alrededor de esa organización política desde la salida del profesor Juan Bosch del PRD, y que en ese momento Fernández estaba militando en un comité de base, crea una organización política que, al decir de Fernández, sale del PLD por no estar el espíritu del profesor Juan Bosch, y con él se va ese sentimiento bochista que sería impregnado y llevado en la práctica en esa nueva organización política. La coyuntura en que está de manera particular el liderazgo de Fernández y lo que es la coyuntura del sistema de partidos, lo que es la propia coyuntura electoral y de la dinámica de la República Dominicana, no hay dudas, por más que se quiera analizar lo contrario, de que esta partida, con muchos riesgos, si se pudiera señalar, pero con grandes oportunidades, como hemos dicho en otro momento, alberga el entorno, alberga el liderazgo del presidente Fernández. No creo que pudiera haber espacio al fracaso, en el sentido, y valga así indicarse, de que es el mejor momento político del presidente Leonel Fernández. Una vez lleve a cabo su agenda política electoral, va a concitar el apoyo mayoritario de la sociedad dominicana. Los demás candidatos, sean estos el candidato del gobierno, pudiera, a pesar de los recursos, y ya estuvo demostrado
en los resultados de su participación, que pudiera hasta quedar en un tercer lugar. Y no estamos prediciendo nada que pueda extrañar. Esa fuerza del presidente Fernández demostró capacidad de organización, capacidad de trabajo, capacidad de defender y llevar a cabo con determinación y éxito un proceso electoral donde se enfrentó, como se ha señalado, a todos los ministros, directamente al presidente de la República, a directores, administradores generales, a guardias, a los militares, policías, a todos los legisladores, que en mayoría los alcaldes, y aún así señalándose y proyectándose por especialistas de un gasto de 4 a 7 mil millones de pesos en esta pre-campaña, y más sumado un fraude electoral y estar un empate técnico. Al decir de los números, si se parte de lo que son esos criterios de estándar medido en encuestas, la verdad es que dice que fue vencido lo que siempre se ha dicho, que no se desafía al gobierno. La verdad es que la fortaleza y la profundidad del liderazgo del doctor Leonel Fernández, no habrá dudas de que el pueblo, si se haría una encuesta, y se han hecho, pienso que las encuestas deben estar de un 70 a un 80%, la gente aceptando de que se justificaba y fue la mejor decisión de que el presidente Fernández saliera del PLD por todos estos hechos que se han venido produciendo desde que salió del gobierno, con el hoyo financiero, el hoyo del déficit fiscal, una persecución desde el exterior hasta la fundación, donde quiera que se movía con unos juicios. Quirino le traen, hay un tinglado de situaciones claramente visible para destruirlo, no solo como líder en su imagen política, sino también desde el punto de vista moral a su persona. Entonces, sobrevivir a todo este asunto, no hay duda que la avalancha de dirigentes, decenas y decenas de dirigentes de todos los estamentos partidarios que han venido pasando a apoyar al doctor Leonel Fernández, nos dice a nosotros que enfrentar a una oposición que no ha demostrado la energía, la capacidad política para sacar y desplazar a quienes gobiernan, solo el presidente Fernández, que ha tenido que, de alguna manera, y dentro de lo que era su participación al interior del Partido de la Liberación Dominicana, llenar ese vacío de oposición. El pueblo, la población ve que en Leonel está la fuerza, la determinación, la capacidad y el buen manejo para esos fines. El candidato del gobierno, un candidato que ha sido hijo legítimo de un fraude electoral, no sabe hablar, no tiene la legitimación política dentro de su propia organización, ni dentro de los sectores políticos nacionales, ni de la misma población electoral dominicana, no creo que esté en capacidad de catalizar esos sentimientos y ese posicionamiento, esa realidad que son determinantes, o es determinante para un éxito electoral. Pudiéramos estar hablando de un fracaso, por más bulla que se diga, por más que se quiera vender en los medios de comunicación, como se vendió la posibilidad en las primarias de que se iba a aplastar al presidente Fernández, y ahí estamos los resultados de todo lo que hubo que hacer para que haya un empate a pesar de un fraude electoral. No había manera, y ya se ha explicado los detalles de cómo se montó en varias acciones todo este fraude. Es decir, que
que la fortaleza, una vez salga el presidente Fernández, que tenga su casa organizada con dos situaciones que se le presenta desde el punto de vista del volumen de trabajo, uno electoral, por el tiempo breve que hay para las elecciones municipales en febrero, las presidenciales y congresuales en mayo del 20, más la propia organización como un segundo aspecto de la organización, la fuerza del pueblo. Debe haber esa prioridad electoral y ir avanzando en la parte organizativa. Y un elemento a tomar en cuenta como sugerencia es que el equipo del presidente Fernández no puede estar distraído en nimiedades y en las cosas ya del pasado, en las cosas que ya han sido explicadas, y concentrarse en una agenda electoral, en una agenda organizativa, y que sus voceros, su equipo estén directamente concentrados en fortalecer la organización, buscar los votos necesarios, en integrar, sumar los distintos sectores que estarían dispuestos y en espera. Ya se ha hablado que apenas unos 2 o 3 días de habilitar una página para la inscripción de manera espontánea y sin que tenga la promoción debida para la inscripción en el partido La Fuerza del Pueblo. Se habla de más de 300.000 ciudadanos, y ahí no están incluidos porque aún no se ha hecho esa carpintería política para involucrar a todos esos ciudadanos que determinen, que le dieron las firmas, de 2 millones de firmas, que pudieran estar interesados en inscribirse en la Fuerza del Pueblo. Que una vez estimulado, orientado, socializada la idea, la información de estas personas que quieran ser miembros de esta organización política, estaríamos hablando sin duda de que con la dignidad, con el peso de liderazgo, el líder más importante de la sociedad dominicana, el más grande de América Latina, el presidente Fernández al frente de esta organización, se convertirá en la principal fuerza política invencible en la sociedad dominicana. Indudablemente de que estaríamos en presencia de esta situación, porque sin duda hay una avalancha en apoyar este proyecto del presidente Fernández. Hay un rechazo total, señores, que uno no tiene la magnitud, ¿verdad?, del manejo de un modelo ya fracasado, un modelo concluido, un modelo agotado, que está dirigiendo los destinos del país. Entonces, esta realidad que uno siente, el rechazo, fíjense el staff que estaría dando la cara por el Partido de la Liberación Dominicana. Las personas que deciden encuestas son las más rechazadas, las más cuestionadas, fracasadas desde el punto de vista de su carrera política, como están terminando. No es la mejor cara, por más que se quiera decir y vender y verse. Solo hay que estar en contacto con el pueblo. Una cosa son las cosas que decidan de manera agrupadas, interesadas, las cúpulas de los partidos políticos, porque no tienen contacto, ni le importan, ni toman en cuenta en sus decisiones, en todos los casos, en la mayoría de los casos, a la población. Pero hay que ver qué piensa la población. A mí me gustaría que se haga una encuesta y se le pregunte al pueblo si está de acuerdo y ve bien que Temístocles Montaz haya sido el presidente del Partido de la Liberación Dominicana designado, y que se le preguntara. Y yo estoy seguro que más del 80% rechazaría que esa sea la cara que esté representando como imagen al partido de Juan Bosch, al Partido de la Liberación, o lo que fuese el partido de Juan Bosch. Entonces, la verdad es que por ahí está lo que le queda al presidente Fernández, Alexander. Mira, es trabajar, organizar una agenda de calidad y para las calles. Que no hay un municipio que no sea peinado, involucrar todos los sectores. El presidente no puede ir a un pueblo que no se reúna
desde la Junta de Vecinos, con la institución más encumbrada de esa comunidad para los fines de esa alianza social que debe producir. Mira, dígale, Sandra Pérez. Yo pienso, Brito, ¿Qué usted piensa, compañero? que independientemente del posicionamiento electoral que tiene el presidente Leonel Fernández, el odio personal que Danilo ha acumulado en contra de Leonel lo va a llevar a ejercer presiones sobre los tribunales del país, específicamente el Tribunal Constitucional, donde él puso a 6 o 7, no recuerdo, y el Tribunal Superior Electoral. Los va a presionar para que impidan a toda costa que Leonel Fernández sea candidato. La ley electoral, la ley de partido, establece que después que usted sea escogido como candidato de un partido, usted no puede ya ser candidato por otro partido. Pero hemos visto a los payasos del circo, a los mercenarios jurídicos contratados por el gobierno, hablando de que Leonel Fernández no puede ser candidato. Leonel Fernández compitió por la candidatura, pero Leonel Fernández no llegó a ser candidato. Compitió por la candidatura y ni siquiera fue nominado. Y por vía de consecuencia no está al amparo de las estipulaciones que hace esa ley. Pero si a eso nos vamos, ya nosotros hemos traído varios abogados aquí. La semana que viene vamos a traer a otros especialistas del derecho, porque nosotros no somos abogados ninguno. Bueno, sí, Brito estudió derecho, pero nosotros ninguno somos abogados ni estudiamos derecho. Pero hay cosas que son de sentido común. La Constitución tipifica el derecho a elegir y ser elegido como un derecho fundamental. ¿Qué es lo que es un derecho fundamental? Bueno, aquellos derechos que están por encima de cualquier cosa, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la libre circulación, esas cosas que son propias, inherentes a la condición humana. Bueno, pues la Constitución de la República tipifica el derecho a elegir y ser elegido como un derecho fundamental. ¿Qué significa eso? Que esa estipulación de la Constitución de la República no puede ser normada por una ley inferior. Es decir, el constituyente le dio la categoría de derecho fundamental a elegir y ser elegido. Entonces, incluso cualquier ley que norme esa estipulación de la Constitución de la República no tiene ningún asidero, carece de sustento jurídico, porque los derechos fundamentales no pueden ser menoscabados por ningún estamento legislativo inferior. Y que lo que se ha dado en este caso es que la ley de partido incluso establece que norma ese derecho fundamental. Pero además, y bien eso ahorita que explicaban, que dice la Corte Constitucional estableció que no es necesario pertenecer a un partido o tener un tiempo en el partido para ser candidato, porque el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental, y que por vía de consecuencia esos capítulos de la ley de partido son inconstitucionales. Y entonces cuando se refiere a quienes ya están, a quienes compitieron, como fue el caso de Leonel Fernández,
que compitió pero no llegó a ser candidato, establece que estos podrán ser candidatos, que estos no podrán ser candidatos por otra organización. Y decía Cándido Simón que en ese caso, entonces Leonel pudiera ser inscrito hasta como candidato independiente. Y decía él que incluso tiene el privilegio de inscribirse 45 días antes de las votaciones, porque eso es lo que establece la ley electoral para las personas que se inscriban como candidato independiente. O sea, son muchos los elementos que le garantizan a Leonel Fernández ser candidato. Pero yo vi a varios de los áulicos del presidente Medina que salieron a decir, porque el presidente Medina tiene una especie de obsesión. Es más, yo vi a Elpidio Báez que dijo, y viniendo de Elpidio Báez, que es un hombre que hasta fue profesor de la UAS y estudió periodismo, pero parece que el tanto tiempo con la mente ociosa le ha retrasado mentalmente. Él decía que si Leonel, él equiparaba el caso de Leonel, el caso de Danilo como iguales. Y si no fuera porque yo conozco a Elpidio Báez, yo sé que Elpidio Báez es un hombre que tiene cierta formación, yo dijera que es un atrasado mental. Cuando él compara una cosa con la otra. Porque el presidente Medina no puede ser candidato porque la Constitución se lo prohíbe. La Constitución establece el modelo americano de una elección y una reelección y para afuera. Y nunca jamás. Pero además de eso, el presidente Medina, el propio presidente Medina mandó un transitorio a la Asamblea Constituyente cuando la Asamblea Constituyente estaba reunida para aprobar la reforma a la Constitución en el 2015. El presidente Medina mandó una reforma, un transitorio, una propuesta de transitorio. Él personalmente la redactó. Reinaldo Pared redactó el transitorio, que dice que en el presidente y la vicepresidenta vigente tendrán opción a una repostulación, y en el caso de buscar la repostulación en las elecciones del 2016, no podrán hacerlo nunca jamás, ni a uno ni a otro cargo. Y ese transitorio fue enviado por el mismo Danilo Medina. En el caso de Leonel Fernández, una ley ordinaria. Ellos toman como ejemplo una ley ordinaria para tratar de obstruirle el camino a Leonel Fernández. O sea, los dos casos no son ni siquiera ni remotamente parecidos. Danilo Medina está inhabilitado por la... No Danilo, tú el que pase de aquí para adelante por la presidencia de la República. No importa que sea apellido Trujillo, Balaguer, Fernández o quien sea. Todo el que pase de aquí para adelante por la presidencia de la República tendrá opción a una elección y una reelección. En el caso del presidente Fernández, una ley ordinaria trata de modificar un derecho fundamental. O sea, se trató porque la intención de Danilo cuando mandó ese proyecto de ley al Congreso era hacer una especie de ley a imagen y semejanza de Leonel Fernández. O sea, la intención era, esa ley fue redactada en función de impedir a toda costa que Leonel Fernández vuelva a ser candidato. Pero a él la Constitución pero él sí podía hacerlo. Modificando, alterando el sistema institucional del país, sin ni siquiera consultar al pueblo dominicano, porque yo en eso estoy de acuerdo con Vincho Castillo, con el doctor Castillo, que le digo, bueno, pero que lo someta a un referendo. Que someta a un referendo de si él debe o no debe ser candidato presidencial. Y si el referendo, y si el pueblo dominicano en el referendo le dice que sí, yo lo apoyo. Lo dijo el doctor Castillo.
Y yo creo que es una buena observación. Yo pienso que si el presidente tuviese el timer, el apoyo de la sociedad, aquí todo el mundo lo respaldara, pero el pueblo dominicano no quiere que se subvierta ya las instituciones. La intención del presidente Medina es subvertir todas las instituciones, retorcer el sistema institucional del país para impedir, por un asunto personal, por un asunto de odio personal, de resentimiento. Bueno, Leonel fue 3 veces presidente, pero Leonel no buscó él en lo personal eso. En el 96 fue su partido que lo votó para que sea el candidato. En el 96. En el 2004 fue su partido que lo votó para que sea candidato. En el 2008 las encuestas lo tenían encampanado por las nubes. La gente que quería que él se mantuviera, pero nunca alteró el sistema institucional del país para él ser candidato. Como fue el caso de Hipólito Mejía en el 2003 y después de Danilo en el 2015. Como lo hizo Balaguer también en el 66 cuando rompió la Constitución de Juan Bosch, como lo hizo Trujillo cuando volvió al poder. Es decir, los gobernantes que tienen una vocación democrática no apelan a destruir el sistema institucional para ellos beneficiarse a título personal, sino que permiten que las instituciones funcionen, le dan la opción a la sociedad para que actúe. Entonces yo pienso que el presidente Medina debería dejar que sea el pueblo dominicano el que defina si Leonel merece o no ser presidente de la República otra vez. O sea, que sea el pueblo que lo decida. Déjelo que sea candidato y al pueblo que decida si él debe o no ser presidente, porque eso no es la democracia. Es más, el eslogan bajo el cual Danilo forzó a una reforma constitucional en el 2015 fue bajo la consigna: el pueblo manda, el pueblo manda, el pueblo manda, el pueblo manda. Bueno, pues como el pueblo manda, que permite que sea el pueblo el que se exprese y que permita que el pueblo vote y decida si el presidente del próximo año, si Leonel puede ser o no presidente el próximo año. Y yo creo que eso es lo más democrático, lo más lógico y lo más sensato. Bueno, vámonos a una pausa, volveremos inmediatamente en estos comentarios.